Hola a todos, muy buenos días queridos alumnos de los cuartos medios. Gusto en saludarlos ahora por una cápsula. Habíamos conversado ya la semana pasada de que no podía estar conectado hoy día por una actividad que tenemos en coordinación. Así que les dejo esta cápsula, que es una cápsula de proceso en el que hoy día está nuestro envío obligatorio del avance de este arte óptico que para algunos se les ha dificultado un poquitito. Pero hay que atreverse a hacerlo. Pueden trabajar con un boceto previo, pueden trabajar con un pedacito pequeñito para poder comenzar, para ver cómo funciona esta técnica y luego lanzarse con el trabajo definitivo. Así que les voy a recordar un poquitito de qué se trataba este trabajo, cuáles son sus características y los requisitos mínimos que ustedes debían cumplir para este trabajo, que es la próxima semana, que tenemos nuestra evaluación ya la próxima semana. Hoy día, jueves 13 de mayo, el avance es obligatorio. Van a encontrar en Teams esta tareita que está desde la semana pasada, que hay algunos que me han enviado sus avances. Tienen hasta el día de mañana, hasta las 11 de la mañana, para poder, perdón, hasta las 12 del día, para poder enviar sus avances. Vamos a continuar hoy día con nuestros objetivos que estamos trabajando desde la semana pasada, que tienen que ver con estos movimientos artísticos del siglo XX, en el que tenemos el arte pop en la segunda mitad del siglo, arte op, con estas características que ya habíamos revisado. Y el segundo objetivo tiene que ver con esto de elaborar este proyecto de recrear una obra relacionada con esta técnica de la ilusión óptica. Y recordarles un poquitito de qué se trataba esta definición. ¿Se acuerdan qué es lo que habíamos visto? ¿Cuál es la principal, cuál es el primer propósito que tiene la obra? ¿Se acuerdan quién era el que terminaba la obra? Sino que el artista, el espectador, ¿cómo funcionaba? ¿Se acuerdan algo? Les voy a recordar un poquitito de qué se trataba. Entonces habíamos dicho que este estilo era parte de las artes visuales y se hace a través de la ilusión óptica, a través de la ilusión de engañar al ojo que existe algo que no es real. Las obras del arte op son abstractas, aunque podemos reconocer, por ejemplo, esferas o elementos geométricos. Su principal característica es ser abstracta, y muchas de las piezas conocidas son en blanco y negro porque el blanco y negro acentúa este contraste para crear movimiento e ilusión de una secuencia, de una hendidura, por ejemplo, como está acá, o de un movimiento como el que aparece acá. Y también habíamos visto este efecto de remolino, que suele dar la impresión de movimiento, patrones de vibración, imágenes intermitentes y ocultan el espectador. Para que exista este movimiento, yo les había mencionado que hay que ir intercalando el tono, sobre todo en el blanco y negro. Si yo voy negro, blanco, acá va al revés. Así se produce este juego de trabajo. Entonces, para poder ir haciendo esto más fácil, ustedes pueden dibujar primero las formas, las líneas, y luego van marcando con una X las partes que van a ir pintadas negro antes de pintarlas, para que no se les vaya confundiendo. Y así tienen como su patrón listo para ir marcando después, ir agregando el color después. Acá les comparto una imagen que está en colores, que también tiene este movimiento, tiene esta secuencia intercalada. Si se dan cuenta, aquí tengo negro y acá tengo el color, después tengo negro, y así voy haciendo esta idea como separada, para yo poder tener contraste entre la figura y el fondo, ¿ya? Así tengo que ir trabajando. ¿Cuáles eran nuestras características principales del arte óptico? Teníamos varias, pero aquí yo les puse solamente estas para ir recordándoles que el objetivo del arte óptico era crear y producir este efecto visual único. Son obras físicas inmovibles con efectos de profundidad y movimiento. También tenemos perspectiva, tenemos movimiento, tenemos volumen que se crean con estas gradaciones, por ejemplo, que aparecen acá. Utiliza la yuxtaposición de colores uno sobre otro con matices cromáticos identificables. Utilizan colores, la luz, la sombra con gran habilidad. Yo les había dicho que no era necesario agregar sombras en algunas partes, pero si ustedes ven que su trabajo como que no se nota tanto movimiento o no se logra identificar mucho la ilusión, pueden agregar sombras con un lapigrafito 2B o 4B para crear este efecto que quizás exista un poco de volumen. Utilización de figuras geométricas principalmente con las líneas primarias de trabajo. Y habíamos visto algunos referentes como Víctor Vasarely. Aquí yo les puse otros para que puedan ir tomando algunas ideas si es que las necesitan todavía. Bridget Riley, que trabaja con estas líneas
como que existiera un movimiento hacia adentro, hacia un túnel, pero solamente el juego de líneas. Y la diferencia del zigzag. Richard Anuskirsit, que trabaja con este bloque de un color y esta ilusión del fondo con gradación de luces, ¿ya? Marina Polonio, que trabaja con el muy parecido a lo que vimos antes de son puros círculos, pero pareciera que existieran movimientos. Si tú lo miras fijamente, marea un poco porque se destellan como líneas blancas de luz que no existen, ¿ya? Pero se produce por este efecto de este punto en el centro que se va aumentando, pero aquí la base es delgada. Y después ya comienza un círculo más regular, la línea es más regular. ¿Y cuál era nuestra actividad? Aquí yo les puse un trabajo que se ve sencillo, perdón, pero para que exista este efecto como de edificio, se trabaja la perspectiva. Si se dan cuenta que estos dos puntos hacen perspectiva, estas líneas van de lo más grueso a lo más delgado, y van negro, blanco, y se va haciendo la separación. No existe una línea dibujada aquí, sino que es el efecto de ir trabajando en contraste. ¿Y cuál era nuestro trabajo? ¿Qué es lo que debíamos hacer? El formato lo habíamos dejado de 30 por 30 o 27 por 27. Considerando el tamaño, el ancho máximo que tiene mi hoja de blog, que es de 27 centímetros, lo dejamos por 27 por 27, no hay problema. Puede ser una hoja de blog o algo similar. El color se aplica con marcadores permanentes, no con lápices de colores. Se realiza con regla y aplicación de medidas. El diseño con lápiz grafito. Y íbamos a realizar dos obras, una en colores, una en blanco y negro, y una debía ser solamente con fondo y otra debía ser con figura y fondo, que se vea este contraste de separación, ¿ya? Que yo logré distinguir una esfera, un cuadrado, un rectángulo, el elemento que tú quieras. Como yo les había puesto aquí estos ejemplos, figura, fondo, y esto solamente es fondo. Ustedes definen cuál va a ser en blanco y negro, cuál en color. No está definido, ustedes toman esa decisión. Fondo y figura y fondo, esfera y cuadrado. Puedo utilizar el mismo patrón para figura y fondo y cambiar el orden de los colores nomás, o puedo hacer un patrón acá y otro patrón en el fondo, como ustedes quieran. Y los materiales que ya los habíamos revisado, las recomendaciones, pueden buscar referentes en internet, como lo habíamos dicho, utilizar y limpiando la regla, chiquillas, si ustedes utilizan su regla, marcador, bien pegado para que la línea sea gruesa y avancemos más rápido. Limpiamos nuestra regla y seguimos. Y vayan esperando que se vaya secando un poquitito el marcador para que no se nos corra, porque si yo y la regla la levanto así. La firmo y la levanto hacia arriba. No sé si se ve. La levanto hacia arriba. No hagan esto. Si yo tengo mi regla, no la arrastren porque va a pasar que se va a correr toda la tinta. Entonces, levanten la regla y la tiran. ¿Ya? Así evitan manchas. Utilizar colores claros primero para el de color y después los oscuros. Ir pintando por líneas, no pintar corrido, sino que vamos franja por franja coloreando. Como tenemos un formato pequeño, no va a ser no nos vamos a demorar tanto. ¿Qué preguntas pueden haber surgido durante este periodo? ¿Puedo utilizar lápices de color palo, como se les llama? No, vamos a utilizar solamente marcadores permanentes porque nos dan un color más parejo que el lápiz palo. ¿Puedo utilizar la medida de la hoja de blog de un octavo de 27 centímetros? Sí. Vamos a poder adecuarnos a ese formato para no gastar más material y que nos dé justo la medida. ¿El grosor de las líneas o franjas deben ser todas de la misma medida? No necesariamente, depende del efecto que tú quieras dar. Por ejemplo, habíamos revisado acá que estas franjas van de lo más ancho a más delgado y después cambian también. Depende del propósito que tú hayas escogido en tu trabajo. El grosor de la línea o franja debe... lo repetí 2 veces, perdón. ¿Cómo puedo hacer la diferencia entre una figura y el fondo con las franjas? Como aparece aquí. No, aquí. Tengo que hacer un cambio en la secuencia de los colores para que se note este trabajo. Por ejemplo, también puedo hacer esta inclinación en una esfera para que mi contraste se note más con el fondo. Pero la idea es cambiar la secuencia de los colores. Si yo termino con negro en mi objeto, en el fondo debo tener blanco. ¿Ya? Si es blanco y negro. Tiene que ser un cambio de la secuencia del color, del coloreado, para poder hacer esta separación. Y acá tenemos algunos avances, chiquillos, de los que me han llegado.
Por ejemplo, estos son bocetos. Importante el uso aquí de la regla, porque si no pasa que nos quedan cachitos abajo. Si es mucho si les cuesta mucho trabajar, pueden usar masking para no pasarse, ¿ya? Pero es importante que vayan trabajando con la regla. Tratar de no hacer tanto detalle pequeñito, porque como nuestra hoja es pequeña, si yo hago detalles muy pequeñitos, me va a costar controlar el lápiz. Entonces, tener cuidado con eso. Los bordes también que queden muy regulares y no pueden quedar espacios en blanco. Esas manchitas blancas no pueden quedar, tienen que ser completamente pintados negros o del color que ustedes hayan escogido. Este funciona muy bien, por ejemplo, porque tenemos un fondo y una figura diferente, con un patrón diferente que nos va a ayudar a identificar esa diferencia. Acá tenemos otros bocetos. Acá la compañera trató de agregar una figura en el centro que se visualiza muy bien. Aquí hay que tener mucho cuidado, sí, con la aplicación del color, con la aplicación del pintado, que no se nos vaya a ir pasando porque las franjas son muy delgaditas. Y acá también los bordes. Se producen muchos estos puntitos en las intersecciones. Necesitan un lápiz más delgadito para poder llegar a esos espacios y ir utilizando, no utilicen la regla, por ejemplo, como patrón para marcar, sino que regla y vayan pasando plumón una al lado de la otra. Los bordes que deben quedar regular, ¿ya? Y las líneas que tienen que estar definidas como intencionadas, no porque quede una línea ahí por casualidad. Y les comparto la rúbrica que ustedes ya la revisamos la semana pasada, pero si tienen alguna duda, la tienen ahí. Ahora nos vamos a trabajar. Espero los avances, chiquillos, hoy día. ¿Cuál es el avance? Deben enviar, deben enviar el boceto de los dos trabajos. Pueden haber dibujado sus bocetos en la croquera, dibujados, o uno de los trabajos definitivos ya realizados. En blanco y negro, en color, da lo mismo. O uno de los dos trabajos realizados. Esas son las dos posibilidades de avance. Repito, uno de los dos trabajos terminados o casi a terminar, o los dos bocetos realizados a lápiz grafito en tu croquera. Esos son los avances que tú puedes enviar hoy día. El avance es obligatorio, los espero por tareas de Teams. Tienen hasta mañana, viernes, hasta las 12 del día, para poder enviar sus avances obligatorios. Y cualquier duda, por favor, chiquillos, me lo hacen llegar por el WhatsApp o por el chat de Teams y las vamos resolviendo. Les dejo un fuerte abrazo, que estén súper bien y nos vemos la otra semana con la evaluación de este trabajo. Nos conectamos también ahí sí nos vamos a conectar por la clase sincrónica, así que nos vemos la otra semana. Que estén súper bien. Chao, chao.